Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Vamos a leer estos 4 pasajes de la Biblia. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esa es todo lo contrario a la piedad. La palabra piedad pues tiene que ver con saber que Dios existe, saber y reconocer la presencia de Dios en todas partes. Es omnisciente, es omnipresente. Esa palabra piedad es tener la conciencia de que Dios está conmigo en todas partes. Pero porque la ira de Dios se revela, nótese que la palabra revelar está con V, no está con B bilabial, V, y eso quiere decir que Dios muestra su ira, Dios manifiesta su ira, Dios deja ver su ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué desde el cielo? Porque pues el cielo es donde no hay pecado, donde no ha entrado, es la única parte, el único lugar de todo el cosmos donde no ha llegado el pecado. De hecho, cuando nosotros vayamos al cielo tenemos que ser transformados totalmente, porque el cielo va a producir una dicha tan grande que no seríamos capaces de resistirla. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que esto corruptible tendrá que vestirse de incorrupción en un abrir y cerrar de ojos, porque nuestra naturaleza tiene que ser totalmente transformada para poder resistir el reino de los cielos. Entonces, sin embargo, en esa parte es donde está el Señor, donde no habita el pecado, el único lugar donde no hay pecado. Entonces, la ira de Dios sí se deja ver. ¿Por qué? Porque pues Él está en el cielo, Él es donde no hay pecado. Es más, Él puede estar incluso donde hay pecado y eso no le afecta a Dios en nada. Contra toda impiedad, o sea, contra toda aquella persona que no tiene la conciencia de que Dios existe. Entonces, por eso lo que pertenece a la vida y a la piedad, como dice Pedro, lo que pertenece a vivir esta vida y lo que pertenece a nuestra relación con Dios. De ahí la palabra piedad también se relaciona con el mismo Dios. Dice la misma palabra que Dios fue manifestado. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, dice la palabra. Entonces la piedad es relacionada con la presencia de Dios, y la impiedad pues donde no hay. De ahí que hay un término católico que habla acerca del pío, la persona pía. La persona pía es una persona piadosa. Una persona impía, que ese sí ya lo usamos mucho nosotros, es una persona que no reconoce a Dios de ninguna parte. Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda aquella persona que no reconoce que Dios existe, que Dios es, e injusticia de los hombres. Nótese la palabra injusticia, que está relacionada con el pecado aquí. Por eso dice injusticia, la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa palabra verdad en el contexto tiene que ver con la verdad de Dios, con la verdad absoluta de Dios, porque lo que de Dios se conoce, y nótese que hay un punto y coma, porque de lo que de Dios se conoce, ¿cómo lo conoces? Bueno, hay 2 Biblias, una Biblia o una parte de la Biblia, no es que haya 2 Biblias, sino una parte de la Biblia es toda la revelación natural, todo lo que tú ves en esta vida, en este mundo. Por eso dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, esa es una parte de la Biblia. La otra parte de la Biblia es la teología, la ciencia de Dios, lo que habla de Dios. Entonces, Dios se revela de esas 2 maneras. Entonces, aquí lo que quiere decir el texto es que no hay excusa para que la persona no entienda que Dios existe. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Bueno, hay una Biblia que está en todo el mundo, en la naturaleza, en todas las cosas, en el cosmos. Usted se queda sorprendido, se quedará aterrado de cómo Dios ha hecho todas las cosas, de cómo funciona esta unidad orgánica del mundo, esta unidad orgánica de la iglesia, esta unidad orgánica de mi propio ser. Así.
Oiga, tan bonito, ¿no? Tan bonito. Entonces, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esa es una parte de la Biblia, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Entonces, que una cosa es que tú quieras detener la verdad con injusticia. O sea, ¿qué significa esa palabra injusticia? Que no le hace justicia a la creación con Dios. Entonces, por eso detienen con injusticia. ¿Cómo le explico más esta palabra? Bueno, usted le dice a una persona, no sea vulgar, por favor, no sea vulgar. Pero usted dice palabras vulgares, entonces no le hace justicia a lo que usted está diciendo. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, las personas detienen con injusticia la verdad porque esa verdad no le hace justicia a Dios, a lo que Dios creó en esta tierra. Entonces, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, lo que usted ve, con eso lo podemos entender. De modo que no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conociste? Bueno, por la naturaleza, la Biblia, la palabra revelada. No le glorificaron como a Dios, o sea, no lo tuvieron en cuenta. ¿Y qué está pasando? Eso es lo que se llama humanismo. El humanismo quitó a Dios y puso al hombre. El hombre hay que reconocerlo porque ese es más poderoso que el mismo Dios. Dios es un invento del hombre, dice el mismo hombre. Entonces, no le glorificaron como a Dios. No sé, en esta mañana le pregunto, ¿tú estás glorificando a Dios como Dios? Ni le dieron gracias. Bueno, te levantaste, le diste gracias por eso que está creado, por tus padres, por todo, por el trabajo, por el no tener trabajo, porque no todas las veces uno tiene que darle gracias a Dios solamente por lo bueno. También hay cosas que Dios permite, porque si yo le entregué mi vida al Señor, el Señor las va a permitir, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, cuando la persona, este versículo, en el versículo 22 dice, queriendo ser sabios se volvieron necios. Entonces, si usted, hay una Biblia, un Nuevo Testamento que se llama multilenguajes. Ese multilenguajes, este texto dice, porque queriendo ser sabios se volvieron imbéciles. Uy, esa es dura, ¿no? Pero esa es la verdad, esa es la verdad. A veces uno queriendo ser sabio se vuelve imbécil. Por eso dice, queriendo ser sabios, se volvieron necios. Porque tienen a Dios revelado no solamente en la Biblia, sino también revelado en la naturaleza. Es que es impresionante. Los que hemos vivido en el campo nos damos cuenta, o en el caso mío, que 2 veces nos ha tocado servir al Señor en el campo, nos hemos dado cuenta qué es lo que hace Dios y cómo lo hace Dios. Unas cosas increíbles. ¿Quién le dijo a eso que se fuera así? ¿Quién le dijo aquello que fuera así? ¿Quién le dijo que tenía que trabajar de esa manera para incluso darle la gloria al Señor? Entonces, no sé en esta mañana si lo que tú crees le está haciendo justicia a lo que tú crees. O sea, ¿crees en Dios? ¿Estás haciendo justicia con ese creer? ¿O también estás deteniendo con injusticia la verdad de Dios? Entonces, qué bueno, hermanos, cuando nosotros como cristianos, nosotros, sabiendo algunas cosas de la Biblia, digamos en su mayoría, todo lo que necesitamos saber, no hacemos lo que Dios nos manda, no le estamos haciendo justicia a la palabra y estamos deteniendo con injusticia esa verdad. Entonces, cuando yo no uso la palabra como tiene que ser, de ahí hay un texto que me llama mucho la atención y sobre todo para los cristianos, que dicen que cuando nosotros conversemos, que ojalá no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, sino las que sean necesarias para la necesaria edificación. Entonces, ¿por qué? Porque hay que edificar a los oyentes. Entonces, no sé si lo que tú hablas le hace justicia a la misma palabra, al poder del Espíritu Santo, porque si tú hablas algo más de la cuenta que no edifique a los oyentes, ya la llenura del Espíritu Santo está en veremos, no le estamos haciendo justicia a la palabra. Y Dios dice en su palabra
que no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y en estos pasajes que acabamos de leer, notamos que el hombre se va envaneciendo en sus razonamientos, en su propia filosofía, en su propio conocimiento. Y acá vemos claramente lo que está sucediendo en estos tiempos, el famoso humanismo. El humanismo no nació, bueno, algunos dicen que nació por allá en Francia con un filósofo en el año 1500 no sé qué, donde se resalta al hombre y todo. Eso no nació allá, eso nació en el Edén, allá en el huerto del Edén. ¿Cómo nació? Cuando el diablo se le acercó a nuestros primeros padres y les dice, vea, ustedes pueden ser dioses. Eso es lo que dice el humanismo. Y esa frase sigue ahí. ¿Qué haces en ese evangelio? ¿Qué haces en esa religión? ¿Qué haces en...? O sea, independízate. Eso se llama humanismo. Y tenemos eso todos los días ahí. Todos los días nos está dando vueltas. Nosotros salimos al mundo y eso es lo que nos está incitando. Independízate de Dios. Independízate. Empieza a practicar. Es que yo llego muy cansado y para ir al culto, yo le pregunto, ¿a quién le sirve? ¿Te cansaste de servirle a quién? ¿A Dios o al mundo? Perdóneme ahí, no el sarcasmo, pero ¿a quién le sirves? ¿A Dios o al mundo? Entonces, estoy cansado, no puedo ir. Entonces, ¿cansado de que de servirle a Dios? No. Y entonces fíjese que aunque no querramos, el humanismo empieza como a meterse en nuestras vidas y empezamos a darle más importancia al ser humano. Es que el ser humano es el más importante y entonces empezamos a hacerle un altar al ser humano. Es que usted tiene derechos. Ya cuando nos acercamos a Dios no lo hacemos con adoración, con reverencia, sino que llevamos es como un pliego de peticiones. Ya cuando hacemos ayuno, ya no es ayuno, ya es huelga de hambre. Ya el ayuno deja de ser el ayuno para la cual lo creó el Señor. Entonces, hermano querido, yo creo que estos pasajes sí nos dan una enseñanza clara de cómo nosotros empezamos a hacerle injusticia a lo que Dios nos ha revelado. Dios nos reveló su palabra en una manera escrita, también nos reveló su palabra a través de toda la naturaleza. Tú la ves ahí. Dice Romanos 1:22, el texto que le estábamos diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios. La versión multilenguaje dice, creyendo ser sabios, se volvieron estúpidos. Y yo creo que en el Señor eso sí vale. Y pensando que conocían más a Dios, y vivimos esos días donde algunas personas dicen conocer a Dios, pero de hecho con sus actos lo están negando. Existen personas que parecieran que están cerca del Creador, pero de repente empiezan a cuestionar a Dios, su creación. Hasta ellos mismos se cuestionan, se han apartado, se han envanecido. Vea, hoy está de moda una teología, tampoco es que se la inventaron en estos días, se llama la teología liberal. Esa teología liberal ve la Biblia de manera académica. Entonces, ojo con eso. Y eso está por las redes, pero así, mire. Si tú no tienes la capacidad de ver esos comentarios, mejor que ni los veas, porque te vas a volver un ateo y vas a empezar a renegar. No, pero sí, este hombre tiene razón. Entonces, todo lo racionaliza porque de hecho la Biblia la están viendo de manera académica. Entonces, hay que racionalizar todo. Y no, la Biblia es un libro de fe para que tú tengas presente eso. La Biblia no pretende demostrar la existencia de Dios. La Biblia afirma de que Dios existe. Esa es la gran diferencia con esa teología. Entonces, dice el versículo 18 aquí en el que acabamos de leer, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, aún desde lo más santo de Dios. Dios deja mostrar su disgusto, su mal genio, su malestar, digámoslo de esa manera, y digámoslo en términos que nosotros vamos a entenderlo mejor. Contra toda persona que no reconoce que Dios existe, porque Dios le ha revelado que sí existe, no solamente con la Biblia escrita, sino con todo lo que está en la naturaleza. Entonces,
sino que el hombre quiere detener esa verdad con injusticia, no le quiere hacer justicia a Dios, a su palabra, a lo que Él es. Y existen hombres con su propia justicia, con sus propias maldades, con sus propios pecados, y ahora quieren también detener la verdad de Dios. Entonces no quieren saber de la verdad, no quieren que la verdad se propague, sea predicada, no quieren que el evangelio sea predicado, se oponen a Dios. Yo me vi la película, no es que me la pase viendo películas, no, pero sí de vez en cuando veo películas. Me vi la película esta de el libro de los secretos y me pareció interesante. Me pareció, y hay muchas cosas buenas por resaltar, ¿no? Y de hecho, muy imaginativo el que hizo el guión de esa película, el que escribió el guión de la película, porque tuvo que haber sido un cristiano, porque de hecho se ven las luchas, todo, una catástrofe a nivel mundial, nuclear, todo eso. Y vemos cómo este hombre se memorizó la Biblia con un propósito y pelea a favor de la palabra y hasta mataba gente a favor de la palabra, pero la idea fue que se la memorizó y guardó su contenido y lloraba a Dios y le daba gracias a Dios. Era un ciego que se había aprendido la Biblia en braille y se la había memorizado toda. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjese la redundancia. Sí, aquí no hay que ir para ninguna parte. No hay duda de que todo lo creado, no hay duda de que todo lo que Dios ha dejado, no hay duda de que todo fue creado por el poder de su palabra y no hay duda del poder de su salvación. Pero nuevamente el hombre se ha envanecido y está negando la verdad de Dios. Vea. Cuando tú ves esos programas de la National Geographic, usted mirará una cantidad de cosas muy bonitas. Dentro de esas cosas, una vez pasaron un reportaje de dos animalitos que son como las abejas, pero en tamaño gigante. Por aquí en Latinoamérica le decimos abejorros. En el sector donde yo estoy le decimos abejorros. Pican muy duro, fuerte, eso, y la cuestión es que ellos no tienen aguijón, sino que muerden. Pues imagínense que serán tan fuertes que yo me acuerdo que nosotros estábamos usando una madera que se llama amarillo por acá. Ese amarillo toca meterle una broca de taladro antes de meterle una puntilla, porque arruga la puntilla, la dobla. Y ese animalito llega y abre un huequito para él vivir ahí. Y empieza a caer el aserrín ahí. Y abre, uno se queda aterrado. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? O sea, un animal que usted le pega una palmada y se muere, pero es capaz de perforar ese palo. Bueno, pero la historia no termina ahí solamente, sino que hay dos tipos de esos animalitos. Entonces, uno produce feromonas por su propia cuenta. Entonces, ¿qué son las feromonas? Es como el perfume para buscar a las chicas. Y esas feromonas, él sale y todas las chicas, todas las hembras de su misma clase lo persiguen, van detrás de él. No hay necesidad de buscarlas porque él lleva el aroma. Me hizo acordar del pasaje que dice el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, capítulo 2 del 14 en adelante, nos dice que nosotros transpiramos el olor de conocimiento de Dios. Pero este animalito pues transpira las feromonas y las chicas empiezan a seguirlo. Pero de esa misma clase hay uno que no produce las feromonas. Entonces, ¿qué le toca hacer para buscar chicas? Pues le toca irse a revolcar en una flor que produce esas feromonas. El perfume, entonces va y se pega la revolcadita y ahora sí, se echó el perfume que es en la feromona y sale y las chicas empiezan a perseguirlo. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que cuando él se revuelca en la flor, está polinizando otras flores. Y la pregunta sería en esta mañana, ¿quién le dijo eso a ese par de animales que hicieran eso? O sea, ¿quién le dijo? ¿Cómo lo diseñó? Entonces, por eso no podemos detener con injusticia esa verdad que está ahí de Dios, latente. ¿Qué ingeniero, qué arquitecto, qué mente tan brillante se diseñó eso? Pues nada menos y nada más que nuestro mismo Dios.
Él. Él hizo todas las cosas. Y no solamente, o más bien preguntémonos, ¿quién fue su creador? No, Dios es el creador. Dios fue el que creó el mundo. Dios nos creó a nosotros. Nosotros somos parte de su creación. Si usted ve la unidad orgánica de nuestro cuerpo, hermano, es una cosa increíble. Esto es un laboratorio. ¿Quién le dijo lo que el hígado iba ahí? Que los riñones iban ahí, que el intestino iba ahí, que todo iba ahí. Entonces, no mirar eso y no mirar a Dios a través de eso, pues sería injusto. Claro, no podemos caer en el extremo del panteísmo, porque el panteísmo en su filosofía, en su pensamiento, él dice que todo es Dios. Entonces, que en el universo hubo una gran explosión y todo lo que rodea este planeta es Dios. Entonces, por eso ellos adoran a los animales, adoran a gatos. No, hasta ese extremo no podemos llegar tampoco. Pero sí hay que reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas y que Él ha hecho este universo y que ha hecho todo para que nosotros lo adoremos. Dice aquí que esta gente no lo quiso reconocer como Dios ni le dieron gracias. Bueno, no sé, de pronto en esta mañana usted esté pasando por algunas dificultades, algunos problemas y no quiera reconocerlo. Eso es muy independiente de lo que es Dios. Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que están hechas. O sea, yo entiendo a Dios por medio de todas las cosas que... Esa es una teología natural. Ahí está Dios, yo lo puedo interpretar ahí, su manera de ver la vida, de ver las cosas, de cómo hizo todo, de modo que no tienen excusa. Le preguntaron a una niña, ¿cómo fue que Dios hizo al hombre? Entonces la niña llega y dice, pues fácil. Claro, en escuela dominical, ¿no? Dijo, fácil. El Señor primero agarró un papel y lo pintó y después lo cortó con una tijera. Oiga, muy bonito, aunque esa palabra cortar tiene mucha relación con el verbo bará, de crear. Y tiene mucha relación con eso porque sinceramente eso es lo que significa cortar, lo hizo, lo fue moldeando. Y dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. O sea, tú lo conoces y de repente si hay algún amigo aquí en este devocional, ya no tienes excusa. Dios está ahí a la mano. Cuando tú ves a otra persona, estás viendo la imagen de Dios. De repente una imagen perdida en las drogas, qué sé yo, por falta de sabiduría y por falta de conocimiento. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra corazón aquí tiene que ver con el asiento de la personalidad, la razón, el pensamiento, ¿qué le digo yo? La conciencia. Entonces, su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, y la humanidad, aquí no podemos decir que no, la humanidad ha estado cerquita siempre de Dios, siempre ha estado cerquita de su Creador, habiendo conocido a Dios. Fíjese que el texto lo dice, habiendo conocido a Dios. Un hermano contaba que a él le tocó cuidar a un profesor. El profesor se quedó sin familia, era pensionado y le dio cáncer. Y no tenía más quien viera de él. Y le tocó con un evangélico, imagínese. Y era ateo de paso, era ateo. Y claro, en su etapa ya terminal, había días que no podía levantarse, los dolores, todas esas cosas. Y el hermano le tocó atenderlo en sus últimos días. Y el hermano aprovechó para empezar a hablarle de la palabra, empezar a hablarle de Dios. Al comienzo fue muy reacio, por mucho tiempo fue muy reacio, hasta que un día la misma palabra lo doblegó y aceptó al Señor, se bautizó en el nombre de Jesús y aceptó al Señor como su único y suficiente Salvador. O sea, el problema aquí es de no reconocer la creación de Dios y reconocer que habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conoces? Bueno, ya miramos a través de la palabra. El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y hay una cantidad de cosas bonitas ahí.
Hay salmos que los montes saltan, que esto, bueno, una cantidad de comparaciones. Habiendo conocido a Dios, ahora están lejos de Dios. Y más ahora en estos tiempos. En Estados Unidos, en los años 40 al 60, cuando en la revolución de los hippies, la revolución de la pastilla anticonceptiva, la revolución del inconformismo, entonces dice la historia que más o menos en los años 40 al 60 se enviaron misioneros por todo el mundo, Estados Unidos, que fueran a predicar el evangelio. De hecho, a nosotros nos llegó en 1937 del país de Canadá. Pero que pues después Estados Unidos tuvo mucho que ver. Evangelistas iban predicando el evangelio, las iglesias empezaron a crecer por todo el mundo y de repente, en cierta época del año, de cierto año, empezaron a cerrarse 5,000 iglesias por año en los Estados Unidos. Uno se pregunta, ¿y qué pasó? De hecho, su constitución, la primera constitución que tuvo Estados Unidos, toda fue hecha por gente que conocía la Biblia, que los inmigrantes que vinieron de Inglaterra. Y aunque eran inmigrantes que no todo el mundo tenía la misma teología, porque unos eran anabaptistas, otros eran menonitas, otros eran cuáqueros, otros eran, bueno, de los menonitas salen los mismos amish, eran anabaptistas, otros eran puritanos, otros eran arminianos, otros, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaron a Estados Unidos y conformaron lo que se conoce como los Estados Unidos de América. Y la primera constitución casi que en un 100% estuvo basada en lo que era la Biblia. Entonces su creencia en Dios, cómo formaron ese país, las leyes de ese país, su primera constitución estuvo basada en la palabra de Dios. De hecho, Estados Unidos, hasta hace unos años, se podía decir que Estados Unidos era un país netamente evangélico. Pero hoy no podemos decir lo mismo. De hecho, el mismo país que nos ayudó a traer el evangelio, nos tocó enviar misionero a ese país. ¿Por qué? Porque todo se fue desintegrando. Habiendo conocido a Dios, ahora no le dan gracias a Dios. Y esto es triste porque estando tan cerca de Dios, conociendo a Dios muy bien, no le han glorificado ni le han dado las gracias, sino que más bien se han envanecido en sus razonamientos y su necio corazón se ha entenebrecido. En 1947, si no estoy mal, de repente no me acuerdo muy bien la fecha, pero había una mamá que tenía a su hijo estudiando y ella era atea. Y en los Estados Unidos, hasta los años 60 más o menos, se hacía una oración de agradecimiento antes de iniciar las clases. Pero como ella era atea, le metió una demanda a los colegios. ¿Para qué? Para que esa oración no se hiciera, porque la persona le estaban violando sus derechos. Y de hecho ganó ese pleito. Y de ahí para acá, toda esta sociedad estadounidense ha empezado poco a poco a desintegrarse. Empezaron a razonar en su lógica, empezaron a decir cómo puede ser esto y cómo puede ser aquello, esto es imposible, no hay un Dios, no hay un creador, nosotros podemos ser dioses de nosotros mismos, nosotros no podemos hacer, o más bien nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos da la gana. Ahora todo se ha convertido en abominación, se han apartado de Dios, han negado al creador, todo porque no le dieron gracias y no le glorificaron. Yo le pregunto en esta mañana, mi hermano, ¿usted está reconociendo a Dios como Dios? ¿Le está dando a Él por ser Dios? El juicio de Dios es contra todos aquellos que conocieron a Dios.
y su necio corazón ahora fue opacado, entenebrecido, su corazón fue hecho negro, su corazón está ahora en tinieblas. Y hay muchos corazones hoy día así, personas que viven en su maldad, tienen un corazón sucio, un corazón negro. Y mire lo que dice Romanos 1, del 22 al 24, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles. O sea, lo primero que empezaron a hacer es que este es el verdadero Dios, o sea, un hombre. No les funcionó, entonces hicieron ahora de aves. Es que las aves se encumbran. Este es Dios. No les funcionó, entonces hicieron cuadrúpedos, animales de cuatro patas, los adoraban. No les funcionó, entonces ahora se hicieron reptiles. Mire cómo la escalera va decayendo, poco a poco va decayendo. Y dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, esa palabra entregó, si tú buscas en el diccionario, también aparece un sinónimo como que los abandonó. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos. ¿Y qué estamos viendo hoy día? Estamos viendo hoy día. Pregúntese, hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, hombres que quieren ser animales, hombres que quieren ser gatos, perros, hombres que quieren esto, hombres que quieren eso. Una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no le han reconocido a Él como Dios. Entonces Dios, bueno, dejémoslos que hagan lo que ellos quieran. En otras cosas, los abandonó a su propio pensamiento. Hermano, nuestra tendencia toda la vida ha sido el mal. Por eso el profeta Jeremías, apóstol pues también, ¿no? El profeta Jeremías dice, vano y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y la misma respuesta la da el profeta Jeremías cuando dice, yo Jehová, que escudriño las mentes y los corazones, y le doy a cada uno según su obra, de lo que siembra eso recoge. Entonces, hay tres cositas que ellos no hicieron. Lo primero es que no glorificaron a Dios. Y ojalá que no se nos pase por la cabeza a nosotros abandonar el evangelio, abandonar a Dios. Que no se nos pase, hermano. Una persona descarriada se desborda terriblemente. Terrible. Es peor. Vuelve a la peor condición de antes. No glorificaron a Dios. Glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro cuerpo, glorificando a Dios mientras podamos hacerlo. No es en la tumba que lo vamos a hacer, es acá en esta tierra. Y debemos glorificarlo mientras estamos vivos. Entonces, ¿cuál es la manifestación más grande de la gloria de Dios? Pues eso está allá en Juan capítulo 1 versículo 14. Y el verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El problema de estos personajes que está aquí, que menciona el apóstol Pablo en estos textos que leímos, es que no lo glorificaron, no le dieron gracias, no le dijeron, Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, no le dieron la gloria, no le dieron el honor, empezaron a ignorar a Dios, a apartarse, no le glorificaron. Y lo mismo le pasa al ser humano, dice el Salmo 1. Bienaventurado, feliz, dichoso el varón, y eso va para las mujeres también, que no anduvo en consejo de malos. Mire lo primero que se empieza a andar para ir desechando y quedar inmóviles, sentados. Lo primero, escuchar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo. Lo segundo es empezar a caminar con ellos. Y estuvo en camino de pecadores y en silla. Lo tercero es que queda inmóvil, sentado, no va para ninguna parte. Dicen por aquí en Colombia, no van para ningún Pereira, no sé por qué lo dirán, pero es un dicho que se aplica mucho por ahí, no va para ningún Pereira. Entonces, cuando no lo glorificamos, sencillamente estamos ignorando al Señor.
cuando no leemos la Biblia, cuando no estamos orando, lo estamos ignorando y estamos cayendo en la misma trampa de estas personas. Entonces ya es más importante el político, porque es que es el político el que me da el puesto, es más importante mi patrón, es más importante mi negocio, es más importante esto, es más cuando Dios es el que da todo. No le glorificaron, no le dieron gracias, empezaron a meter su mundanalidad en su vida, comenzaron a apartarse de la iglesia, de Dios, no lo glorificaron. Mi hermano, ¿estás glorificando a Dios con tu vida? No se te olvide que tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el templo? Pues donde se promueve la gloria de Dios, donde se adora a Dios, y tú vas por toda esta tierra promoviendo la gloria de Dios. ¿Estás glorificando a Dios con tu vida, con tus hechos? ¿O simplemente llegas al trabajo y le dices, Señor, quédese aquí en la puerta, aquí yo entro solito, y todo esto lo hago por mis hijos, y todo esto lo hago? Y perdóneme que critique esto, mi hermano, pero yo veo que hay mucha gente que está emigrando para Estados Unidos, y la respuesta es que yo entro casi legal. No, es que la necesidad, es que toca, porque es que, no hermano, no nos metamos mentiras. No nos metamos mentiras. Vea, hay americanos que en este momento están emigrando de allá. Eso no se había visto nunca. ¿Por qué? Porque $2,000 o $3,000 no les alcanza para vivir. Y de hecho hay gente que se gana los $2,000 o $3,000 que ya no trabajan y se han venido a vivir incluso hasta Colombia. Es que $2,000, $3,000 aquí, 10 millones, eso es sobrado para ellos. Y se están viniendo por eso. Entonces no nos metamos mentiras. Es que en nuestro corazón hay otra cosa. Hay otra cosa. Hay otra cosa. Yo sí quiero ir a conocer otro país, pero que Dios me guarde de hacerlo ilegal. Si no hay legalidad, no voy. Así de sencillo. Dios verá cómo me sostiene, y cómo me sostiene aquí en esta tierra, en este país, en nuestro país. Entonces, ¿estás glorificando a Dios con tu manera de hablar, de vestir, de conducirte? ¿O simplemente estamos jugando a ser cristianos? Pues dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. Bueno, ay, pero qué de malo, pastor, todo el mundo lo hace. No, tenemos que glorificarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues creyendo en su palabra, creyendo en lo que él ha hecho en la Biblia. Dice Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Hijo sea glorificado, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bueno, quiero aclarar aquí una cosita. Ese término, esa frase, todo, es una figura de lenguaje. Eso es como cuando usted dice, ¿cómo estuvo el culto? Muy bueno. Y la asistencia, todos fuimos al culto. No todos. Algunos se quedaron en la casa. Y eso es más o menos aquí. Aquí lo que quiere decir es todo. O sea, todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios. Porque qué tal usted esté pidiendo que la suegra se muera. No es que mi suegra. Esa oración no pasa del techo. Déjeme decirlo. Entonces, ¿será que podemos glorificar a Dios cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando le decimos, tú eres nuestro creador, tú eres nuestro Dios? ¿Alguna vez le has dicho, Señor, si eso no es para mí, si eso me va a dañar mi vida espiritual, si eso me va a dañar como mi comunión contigo, por favor, frustra esos planes? Casi nunca lo decimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera queremos hacer la voluntad a nuestra manera, no a la manera de Dios. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y así seáis mis discípulos. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Llevando mucho fruto. Y no podemos ser tan egoístas de solamente venir al Señor con peticiones. Gracias a Dios que Él nos escucha, y a veces nos escucha hasta las bobadas que tenemos que decir, pero Él nos escucha. Y esas bobadas son las que valen la pena a veces decírselas al Señor. También debemos hacerlo con acción de gracias. Mire lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley.
¿Hay fruto en mi vida? ¿Fruto de buenas obras? ¿Gente salva alrededor mío? ¿Qué estoy testificando? ¿Cómo estoy glorificando? ¿Cómo estoy ganando almas? ¿Cómo estoy glorificando a Dios? Pues también ganando almas para Cristo. Dios es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Dice Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste. Entonces, glorificamos a Dios ¿cuándo? Cuando hacemos su voluntad, cuando Él me pide lo que Él sabe que yo puedo hacer y está en mi capacidad de hacerlo, y la obra que me pide que yo la haga y la termine. Quizás Dios ha puesto en nuestras manos o en tus manos que tú seas un misionero, un evangelista, que seas un pastor, un mejor maestro de escuela dominical, que seas un buen esposo, que seas una buena esposa, un buen hijo, un buen cristiano, y que no solamente yo haga lo que Dios me pide, sino que yo vaya más allá, sea un siervo útil, que haga lo que incluso Él no me pide que yo haga, pero que yo sé que está en lo correcto y que eso que yo hago, lo hago para glorificar a Dios. Cuando hacemos buenas obras también, dice primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuándo le hacemos justicia a la palabra? Cuando nosotros no detenemos esa verdad que está en nuestra vida, porque habiendo conocido a Dios, esa gente que menciona ahí el apóstol Pablo, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, y por eso Dios los abandonó, los entregó a sus pasiones vergonzosas. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, tengo que hablar la palabra de Dios, tengo que hablar del poder de Dios, tengo el poder de Dios en mi vida para que todo sea Dios glorificado en Jesucristo, su manifestación. Es por Él, no es por mi carne. Todo es para la gloria de Jesucristo. Por eso, Gálatas capítulo 3, versículo 17, dice que todo lo que hagáis de palabra, de obra, de hecho, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Dice porque todo, Colosenses 3:17, no es Gálatas, es Colosenses 3:17, todo lo que hagáis de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y mire la frase que hay ahí, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, si en esta mañana hay algo que no le dé gracias a Dios, no lo hagamos, no lo hagamos. Si echar esa mentira no le va a dar gracias a Dios. Hacer ese torcido no le va a dar gracias a Dios. Ponerse esa ropa no le va a dar gracias a Dios. Entonces no lo hagan, no lo hagamos. O sea, lo que no le vaya a dar gracias a Dios, no lo hagamos. Entonces, dice primera de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Glorificamos a Dios aun cuando el cristiano es perseguido, cuando se meten con usted, cuando lo molestan por ser cristiano. La joven, ayer estábamos dándole unas clases de bautismos a un adolescente y yo le decía, hermana, usted se va a tener que enfrentar a la burla por ser señorita, por ser bendita. Ya lo estoy viviendo, pastor, ya lo estoy viviendo en el colegio. En el colegio, niñas de 13, 14, 15 años que con su cuerpo están deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Glorificamos a Dios incluso cuando somos perseguidos, cuando se meten con nosotros por ser cristianos. Bueno,
una mala palabra, el vituperio a veces, habiendo conocido a Dios, hermanos. Yo creo que nosotros no nos escapamos, ya conocimos a Dios y no olvidemos en esta mañana glorificarlo. A veces ocurra lo que ocurra, digan lo que diga, pero nosotros hemos conocido al Señor. Cuando venimos a la iglesia, glorificamos a Dios. Cuando damos nuestros diezmos, glorificamos a Dios. Cuando damos nuestras ofrendas, glorificamos a Dios. Cuando ganamos almas, glorificamos a Dios. Cuando nosotros somos ese padre, esa madre, ese hijo que Dios quiere que sea, glorificamos a Dios. Creemos en su voluntad. Entonces yo creo que Dios seguirá haciendo la obra hasta que Él venga. Así que mi hermano, Dios le bendiga en esta mañana, la paz de Cristo, y sigamos glorificando el nombre de Jesús.